Queridos amigos testigos de Jehová y público general, menos el cuerpo gobernante, un saludo muy cariñoso a todos mis amigos. Quiero reflexionar por medio de leer este artículo de la revista Atalaya, de fecha 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 16 al 17. Vamos a reflexionar qué nos decía la Watchtower pues en 1991, algo muy interesante. Este es un artículo que tiene que ver con la bondad de Dios hoy. Y dice así, vamos a leer juntos. Cuando miró al futuro, a los últimos días, el apóstol Pablo advirtió que los hombres no tendrían amor del bien. 2 Timoteo 3:1-3. Ni siquiera apreciarían manifestaciones normales de la bondad, como la generosidad y las buenas relaciones entre vecinos. ¿Cuánto nos animan pues estas conmovedoras palabras de Oseas, capítulo 3, verso 5, que dice: los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días? Y dice la Watchtower lo siguiente, interpretando esta profecía de Oseas capítulo 3, verso 5. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el año 537 antes de la era cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. Y tiene un segundo cumplimiento, dice la Watchtower, acá tiene un segundo cumplimiento. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual, que todos sabemos que el Israel espiritual son los ungidos, ojo, ¿quiénes componen hoy en día el resto del Israel espiritual según la Watchtower? Lo componen el resto ungidos aún vivos en la tierra. Y nos dice que esta profecía tuvo dos cumplimientos, el segundo en 1919, cuando el resto del Israel espiritual, es decir, el resto ungido, salieron de la organización de Satanás en el año de 1919 y empezaron a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Como ya les he explicado antes, la Watchtower enseña que el pueblo de Dios estuvo cautivo en la Babilonia la Grande moderna, que es la organización de Satanás, y acá lo ratifica, que estuvieron dentro de la organización de Satanás, que salieron de la organización de Satanás en 1919 y que estuvieron cautivos desde el siglo II hasta 1919, según la Atalaya de marzo, de la edición de estudio de marzo de 2016, que hemos ya mostrado antes. Nos dice pues que el pueblo de Dios estaba cautivo desde el siglo II hasta el año 1919, en que salió de la organización de Satanás de la Babilonia la Grande. Y acá lo ratifica del año 1991 en esta Atalaya, que efectivamente en tiempos modernos comenzó a cumplirse esta profecía cuando el año de 1919 el resto ungido, o el resto, claro, el resto ungido, el resto de rey espiritual, salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. La Watchtower enseña pues que el resto ungido salió de la organización de Satanás en 1919 y pidieron perdón a Dios por sus pecados. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que el señor Russell, quien falleciera en 1916, 3 años antes de 1919, pudo haber sido resucitado para ir al cielo si él estuvo dentro de la organización de Satanás hasta 1919, pero él murió en 1916 formando parte o estando dentro de la organización de Satanás como parte del resto ungido, y que recién a partir de 1919 comenzaron a buscar a Jehová y su bondad, pidiéndole perdón por sus pecados, y dice que en 1919 Jehová los perdonó por sus pecados y los aceptó otra vez como su pueblo y los nombró como su esclavo fiel y discreto a los más capacitados. La pregunta la vuelvo a repetir: ¿cómo es verdad, primero, que Jesús pudo haber hecho una inspección al templo espiritual en 1914 para escoger a su esclavo, si ese esclavo estaba formando parte de la organización de Satanás y todavía estaba dentro de ella? ¿Por qué Jesús tendría que escoger un esclavo a partir de 1914, cuando hizo su inspección a su templo espiritual, cuando su templo espiritual con su resto ungido estaban formando parte de la organización de Satanás y todavía no habían salido de la organización de Satanás, porque eso fue en 1919? ¿Por qué Jesús tendría que ir a la organización de Satanás para buscar a su esclavo fiel y discreto? En 1914 no lo veo razonable ni aceptable. Segundo, ¿por qué sería resucitado
el pastor Raza en 1918, cuando comenzó la resurrección de los santos, si en 1918 todavía estaban formando parte de la organización de Satanás, y cuando murió en 1916, él estaba formando todavía parte de la organización de Satanás, el pastor Russell, porque dice acá muy claramente que el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919. Es imposible que Jesús se lo haya podido llevar a Russell a los cielos cuando él estaba formando parte de la organización de Satanás en 1916, cuando todavía no habían salido de la organización de Satanás en 1919. Esto lo he puesto para que ustedes piensen con la cabezota, piensen lo que la Watchtower publica y qué repercusión tiene esta publicación con otras cosas que sea en la Watchtower. Gracias amigos y será hasta la próxima.